Bueno, pues lo primero, muchísimas gracias por recibirnos aquí en el canal de Entre Focos. Y bueno, contarnos un poco sobre este proyecto, sobre Nueva Tierra. Bueno, pues Nueva Tierra es un proyecto que comienza justo después de la pandemia. Es una idea que me viene a la cabeza, ¿no? Después de todo el confinamiento y hablo con Iván. Nosotros pues, somos socios de la productora, o sea que al final nos vamos haciendo nuestros proyectos y le cuento el proyecto y entonces pues a raíz de ahí la historia se comienza a escribir. Entonces comienzo a escribir la historia, Iván se va a Galicia, yo le pregunto, oye, ¿dónde puede pasar esta historia? Y Iván me dice, esto tiene que ser Galicia. Yo, de toda España, el único sitio que no conocía era Galicia y Iván lo conoce muy bien. Entonces, pues ahí comenzó este proyecto, ¿no? Comenzó en post-pandemia con una necesidad de contar cómo sería la Tierra si volviésemos al confinamiento, ¿no? Y en esa necesidad de contar esto aparece esos 100 años posteriores donde el mundo, en vez de seguir viviendo en ciudades que se confinan, viviría en la naturaleza. Y ahí nace el proyecto. Sí, porque hemos visto una cosa como muy curiosa que es el retroceso, ¿no? De un poco la sociedad, de cómo pasamos a esos pues entornos rurales, que nos ha resultado curioso porque estamos como acostumbrados a que al final los escenarios posapocalípticos sean en ciudades, no estamos tan acostumbrados a ese espacio tan natural, sino con esas reminiscencias un poco incluso primitivas, y la verdad es que es algo que nos llama la atención de la película, ¿no? Pues sobre todo los entornos. ¿Cómo ha sido grabar en esos entornos? O sea, sí, un poco, de hecho, la idea era un poco la vuelta al origen, ¿no? De alguna manera, el ser humano hemos acabado extinguiendo a otros seres humanos y a muchos seres animales y vegetales y de alguna manera es como que nos fagocitamos a nosotros mismos, ¿no? Y nos planteamos, o Mario lo que me planteó es, coño, y si esto siguiera hacia adelante, ¿en qué acabaría, no? Acabaríamos la civilización y volveríamos a retirarnos en la naturaleza para protegernos unos de otros, ¿no? Y de ahí parte todo. Y respecto al rodaje, pues fue una aventura maravillosa, la verdad. Meternos en plena naturaleza salvaje, como dices, todos son escenarios naturales que los encontramos todos en Galicia, ¿no? Desde dunas hasta montañas, bosques, acantilados. Fotográficamente la película es una belleza, ¿no? Y el hacer la inmersión en la naturaleza fue toda una experiencia en sí. Antes hablaba también con otra compañera y no le decía, es que a veces parecíamos esas antiguas expediciones que se metían en África todos cargados con bultos, pues así vamos nosotros, ¿no? Porque no había manera de llegar allí, ¿no? Con vehículos ni nada. Así que fue toda una experiencia. He podido leer, corregidme si me equivoco, que ha sido que el 90% de la película está rodada con luz natural. Sí. ¿Cómo ha sido eso a nivel logístico para decir? Porque al final todos sabemos que la luz es lo que es. Sí. ¿Y cómo ha sido esa decisión de decir vamos a rodar con este tipo de luz? Sí, pues mira, yo creo que una de las experiencias también de rodar en la naturaleza para mí, como también aparte hago la fotografía, era decir, dejemos que la naturaleza dicte lo que tenga que suceder, ¿no? Y entonces un poco el compromiso con todo el equipo que al principio cuando lo contábamos parecíamos unos locos, pero yo creía en eso, ¿no? Yo creo que ahí está también ese voto de fe de creer en tu proyecto y también hacerlo tal cual como te lo diga la naturaleza. Era que si llovía, rodaríamos lloviendo. Si saliese el sol, rodaríamos con el sol también. Y pasara lo que pasara en la naturaleza, íbamos a estar ahí. Entonces, algo curioso, ¿no? Y esto viene a lo mejor de mi parte energética, en la creencia que tengo yo de ese mundo que vuelve al origen, en la meditación, en cómo volver ese viaje hacia adentro del ser humano. Yo dije, nos va a pasar lo que tenga que pasar. Y efectivamente, y es muy divertido, Iván de hecho en una de las piezas de making que están ahorita por ahí rondando, hace como el juego de esto, ¿no? Que cuando necesitamos el sol, sale el sol. Cuando necesitamos que no esté el sol, se quita el sol. Y así fue, ¿no? Y con el equipo de Galicia, que había la mitad del equipo era gallego, estaban flipando porque decían, ¿cómo puede ser que no esté lloviendo todos los días y que de repente salga el sol cuando no necesitamos en la toma? Entonces fue una parte muy curiosa y de verdad muy, muy bonita de la película porque hace que también
La película se rompe de una atmósfera natural donde no hay luz artificial. El único momento que hay luz artificial obviamente es un momento de noche absoluta que necesitábamos la luz, pero eso estaba planificado desde el rodaje. Pero todo el rodaje y toda la película, el 90%, 90 y pico de por ciento, es lo natural. O sea, a ver, es maravilloso. Yo a mí la fotografía de esta película tengo que reconocer que me ha encantado, que a mí Galicia es algo que me fascina, y ese, pues lo que vosotros decís, ¿no? Ese como retroceso de la civilización, Sí. Me parece fascinante. Pero bueno, vemos a León, al protagonista de esta cinta, como un, por así decirlo, un odiseo pospandémico que de repente Está jodido, Leo. que de repente le vienen por todos lados. ¿Cómo ha sido la preparación de ese personaje, Iván? Cuéntanos. Fue muy duro y de hecho me estuvo cobrando factura un tiempo después. Fue un periodo muy intenso. Tuve un periodo muy intenso de entrenamiento antes a todos los niveles. Estábamos metidos en la producción, además. Y sí, o sea, se me acabó cayendo el pelo de la barba, te lo juro, por el estrés tan bestia que llevábamos. Luego un hombro, he estado 1 año y pico hasta que se me ha recuperado una capsulitis, pero fue todo causa del estrés, la verdad. Fue duro, fue muy satisfactorio porque la verdad que a nivel de producción fue maravilloso. Y el equipo que logramos conjuntar para esta película fue fantástico, tanto técnico como artístico, y cómo se desarrolló todo. Fue toda una experiencia, pero sí me pasó factura luego. Es que la verdad es que te vemos en muchísimas situaciones límites en esta película, y la verdad es que, o sea, das completamente la sensación de... ¿Puede pasar algo más? O sea, no, pero... Estos guionistas son tremendos. O sea, la verdad es que esos momentos incluso un poco sobrenaturales también que tiene la película, como, o sea, yo entiendo que a lo mejor es una decisión a lo mejor un poco arriesgada, pero ¿cómo decidís? Oye, mira, pues hay unos elementos en la película que vamos a decidir que tengan un componente algo más, pues eso, sobrenatural. ¿En qué momento llega, o sea, eso a la mente al decir, vamos a hacerlo, vamos a ver cómo cuenta? Pues mira, yo en mi creencia absoluta pues tengo un imaginario mágico también, ¿no? Que viene pues, de Latinoamérica, ¿no? Del creer pues en esta fantasía que tal vez en mundos más con más raciocinio no son reales. España tiene un mundo muy mágico también, ¿no? Y justo la película está rodada en Galicia, donde viene mucha de esa magia también, ese imaginario. Y pues esta parte de fantasía de la película obviamente viene influenciada no solamente por mi origen, sino también por todas las películas que yo vi de niño, ¿no? O sea, yo en los años 80, todas las películas de fantasía maravillosas que hicieron que la fantasía naciera en el mundo del cine y fuese un auge increíble, son películas que también me han influenciado como cineasta. Entonces, en esta parte que tal vez llamémosla, como tú dices, sobrenatural, una parte espiritual o una parte energética, o una parte de un viaje, ¿no? Esa parte trascendental sí le da como ese toque diferente a la película, ¿no? Dentro de ese mundo de fantasía, porque pues ahí aparecen muchos elementos que son arquetípicos de toda la vida, ¿no? Arquetípicos clásicos, ¿no? Como la muerte, por ejemplo, que aparece también en esta película de repente. Y en esos momentos oníricos de meditación yo creo en ese viaje, ¿no? Yo creo en ese viaje cuando tú cierras los ojos y te despegas de este plano terrenal y comienzas a viajar y a encontrarlo en los diferentes momentos. Obviamente León, ¿no? Iván haciendo León en ese momento está pasando por situaciones límite, ¿no? En un momento en el que tiene que conectarse de alguna manera para poder sobrevivir. Entonces muchas veces ese último empujón para poder conseguirlo está dentro de su cabeza, ¿no? Y dentro de sus sentimientos. Por eso se conecta con Maya, se conecta con la hija, se conecta con otros personajes y aparecen todos estos monstruos que a veces son nuestros propios monstruos de nuestras propias pesadillas. Está mucho el mundo onírico, está mucho el mundo de sueños, ¿no? Y estos personajes que podrían estar perfectamente en la naturaleza, que al final siempre decimos lo mismo, ¿no? Que la realidad supera la ficción, ¿no? Cuando nos metemos en una selva y conocemos a gente que vive ahí, dices, wow, o sea, cómo son sus creencias, cómo lo viven, cómo lo encuentran. Y obviamente para mí era una parte que tenía que estar en la película dentro de ese mundo de 100 años.
Porque al final vemos como a León como si fuera un canal entre esos dos mundos, ¿no? Un poco lo onírico y el real. Y cómo, o sea, ya personalmente a Iván, en este mundo, en esta conexión del mundo onírico con el mundo real, ¿cómo te sientes identificado? Tú en el mundo, o sea, en este mundo tienes esas ciertas creencias, tienes un poco esa espiritualidad. Sí. Un poco sí. O sea, no me sonaba chino, ¿no? Todo esto que me contaba Mario, ¿no? Sí, yo creo en este mundo espiritual y somos mucho más allá de lo que vemos, ¿no? Entonces, bueno, no me costó conectar con esa parte, ¿no? Esa parte espiritual. Maravilloso. Y bueno, para finalizar, lo único que eso es una pregunta que yo siempre intento hacer para ya los espectadores, ¿cómo definiríais Nueva Tierra? Si no hubiese sido vuestro proyecto y la hubieseis visto pues como la vamos a poder ver nosotros en la butaca de un cine. Pues ¿Cómo definirías tu película? Yo definiría Nueva Tierra como un viaje trascendental hacia la vuelta del origen. Eso sería como la definiría. Es decir, es una aventura. Es una cuesta arriba que tiene una vista maravillosa desde la montaña, ¿no? Desde ese risco donde se ve el mar y donde se ve todo. Sí, no es un thriller distópico, ¿no? Quizás en la naturaleza, no sé. O sea, la verdad que ya con lo que ha dicho yo creo que queda bastante encauzado, ¿no? Por donde va la película. Sí, es un viaje, desde luego es un viaje. Cuando me preguntaban al principio, y ahora no, que volvemos a retomar con la prensa otra vez, es un viaje, ¿no? Es una inmersión en la naturaleza y una inmersión a través de uno mismo, ¿no? Pues de verdad, muchísimas gracias por esto. Gracias a ti. Esperamos que tenga muchísimo éxito y de verdad que tenéis un proyectazo y que para adelante. O sea. Pues nada, escribir bien y bonito y que la gente lo vaya a ver, Claro, eso es lo importante. Y que tenga un largo recorrido la película. Totalmente, pues muchísimas gracias. Nada, de verdad. muchas gracias a ti.